Bienvenidos a Lecciones de Psicología con Bismar Santiago Mena. El día de hoy vamos a estar ahondando un poco sobre qué es la psicología. La psicología es uno de los conocimientos humanos más complejos porque investiga una diversidad de hechos abrumadora, fenómenos tan importantes como el amor, el miedo, la memoria, el olvido, la motivación, la emoción, la locura, la salud. Ninguna de las manifestaciones de la vida humana a nivel individual o social es ajena a la psicología, el ocio, el trabajo, el arte, el conocimiento. Todo el mundo puede ser visto bajo la óptica de la psicología, dado que nosotros como psicólogos logramos conocer y comprender varios de los procesos mentales y las conductas que existen en ellos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un objeto de la psicología y comenzamos a explorar sobre esta ciencia, siempre nos lleva al origen etimológico que basa en el psique y el logos, que significan alma, entendida como algo que anima o da vida al cuerpo, y el conocimiento o la ciencia misma. Algunas de las traducciones o alguna de las teorías nos dicen que la psicología es el estudio del alma, psique alma, logos estudio. Sin embargo, teóricos como Alonso García en el 2015, Fieldman en el 2023, Morris inclusive, llegan a conceptualizarla o definirla, mejor dicho, como el estudio del comportamiento humano y de los procesos mentales. Una de las definiciones más precisas que se puede dar es el estudio de la conducta y los procesos mentales. Y nosotros como psicólogos tenemos el objeto de describir, predecir y explicar el comportamiento y los procesos mentales. Esto a través del método científico, puesto que somos una ciencia que a partir del siglo XIX, allá hacia 1839, empieza a deslindarse de la filosofía. Según Alonso García, la psicología permite describir, puesto que se recogen datos y se recaba información detallada sobre procesos cognitivos y los comportamientos. Un ejemplo de ello es de que si un individuo padece insomnio, se investigan las causas de los estímulos que van a influir en qué situaciones se están produciendo o qué problemas impiden conciliar el sueño. Ese es el ejemplo que nos pone Alonso García. No obstante, nosotros como psicólogos siempre recabamos información, recogemos datos a través de lo que son las historias clínicas, los instrumentos de evaluación, llámese los famosos test, en la entrevista psicológica, y esto nos permite tener la información precisa sobre determinado objeto de estudio. Este objeto de estudio puede derivarse en la parte clínica, en la parte forense, en la parte judicial, laboral, social, comunitaria, educativa, en el aprendizaje. Y esto va a tratar siempre de recoger la mayor parte de la información para poder conocerla. Imagínate tratar de describir una persona si no tiene datos. Va a ser muy difícil y por ello se hace muy necesario recabar información y tener las nociones básicas de forma muy detallada, de forma muy específica. Explicar, pues no se conforma con describir los hechos, sino de averiguar las causas de determinada conducta. Por ello va formulando hipótesis, va dando explicaciones basadas en una teoría siempre provisionales, sujeta a revisión a medida que se tiene mayor conocimiento de esa conducta que se investiga. Generalmente nosotros podemos como psicólogos tener la noción del por qué ocurre cierta conducta a cierto sujeto, por qué ocurre determinado proceso mental, porque un niño puede que no esté prestando atención en clase, qué factores están influyendo para que esto se dé, porque una persona adolescente tiene conducta un tanto pasiva o agresiva, porque se puede dar una depresión. Hay muchos factores
que se tratan de explicar a través de la hipótesis diagnóstica mediante una historia clínica, mediante una entrevista psicológica, que generalmente van dando pauta para poder conocer o describir el por qué se está dando esta conducta y poderle explicar con base a los hechos. Asimismo, la psicología permite predecir para pronosticar un comportamiento. Si ya sabemos los antecedentes, conocemos las causas que lo pueden provocar o los componentes activadores que van a generar una causa-efecto, sí podemos predecir un comportamiento porque hay una causa-efecto, valga la redundancia, dentro del ambiente que nos va a generar o nos va a asegurar con bastante fiabilidad que unos hechos preceden a otros. Podemos saber si alguien mantendrá una conversación con nosotros por su forma de mirarnos, podemos predecir acontecimientos, pero esto es necesario para adaptarnos al entorno en el que estamos. Podemos predecir si un niño con algún problema neurodiverso va a derivar en un problema conductual. Podemos predecir eh, si una persona que tiene tendencia agresiva, qué es lo que puede llevar a que genere esta tendencia. Entonces, la psicología te permite comprender eso. Y por último, controlar, es decir, si nosotros sabemos qué es lo que puede provocar o activar una conducta, podemos controlarla mediante la alteración de aquellas condiciones que van a influir en que se aparezca esta conducta o este comportamiento de forma predecible. Un ejemplo, si una profesora sugiere cambios en el aula de clase para ayudar a los adolescentes en su aprendizaje, ha ejercido un control, pero algunas actividades humanas no son normales porque ocurren en situaciones inapropiadas. Un ejemplo, nosotros podemos cambiar a un niño de sitio para evitar que éste se distraiga. Es una forma de controlar o alterar la condición en la que se han venido desarrollando las conductas. Pues bien, esto como que toda la psicología. Algunos teóricos como Rubinstein, ya hablando un poco hacia los años 60, dicen que lo psíquico es reflejo de la realidad, puesto que la psicología estudia cómo el mundo objetivo se refleja en el cerebro del sujeto, sí, y que este reflejo no es pasivo, sino que es una reconstrucción interna de la realidad. Tiene como una actividad como mediadora, porque la parte del objeto no solo la mente, sino estudia la psique y a través de ella la actividad, es decir, cómo el proceso mental influye en la conducta. Es decir, que la conciencia se forma y se manifiesta en acciones prácticas del ser humano. Y las leyes de la actividad psíquica que se enfocan en investigar las leyes que rigen cómo el sujeto procesa el mundo. En palabras más simples, según el objeto de la psicología de Rubinstein, que esta es una teoría bastante viejita, se basa en la experiencia subjetiva de cada persona, puesto que cada persona comprende su realidad de distinta manera y pues se aplican estos principios. Esto lo aclaro puesto que algunas literaturas en psicología y en algunas facultades tratan de buscarle cuatro patas al gato, cinco patas al gato cuando tiene cuatro, y buscar libros de adaptaciones muy viejas. Me ha pasado en cierta ocasión que precisamente yo explicaba esto que habla Alonso García y Filma te quita la de controlar y solo te deja con describir, explicar y predecir. Pero pues si en tu examen o en tu prueba o en lo que vayas a hacer de evaluación te piden cuál es el objeto de la psicología, pues revisa las notas que te ha dado tu docente. Sinceramente, esto únicamente una presentación, una PPTX, para que tenga otra óptica de lo que has venido aprendiendo y por lo menos indague un poco más sobre qué es la psicología. Y al final de cuentas, pues la psicología trata de comprender por qué los seres humanos se comportan como lo hacen y aborda temas que abarcan desde la fisiología del cerebro
hasta la socialización humana, desde los procesos cognitivos hasta los procesos clínicos. Es decir, en psicología nosotros tenemos pero mucha caña que moler para poder comprender de que cada área de estudio, llámese psicología clínica, psicología social, psicología organizacional, laboral, aprendizaje, forense, judicial, bueno, se me van algunas ramas, la parte neurocientífica, las neurociencias, la biopsicología inclusive, están muy asociadas en tratar de explicar cómo la conducta y los procesos mentales de la persona se manifiestan en diferentes contextos. Pero lo básico acá es de que como la psicología, según Ebbinghaus, tiene un amplio pasado, pero también una corta historia, para enseñarnos que es tan antigua como la historia de la humanidad, aunque durante siglos vivió sumergido dentro de la filosofía y solo a fines del siglo XIX comenzó su andadura científica. Esto prácticamente nos pone en el marco que, si bien fuimos parte de la filosofía, en el siglo XIX, nosotros, bueno, ya al finales del siglo XIX, comienza a tener como objeto el estudiar la conducta y los procesos humanos del ser humano para poderle dar una dimensión a por qué se manifestaban ciertas conductas. Ya luego de esto, pues va a aparecer un poco Wundt, va a aparecer James, va a aparecer Freud, aparece el conductismo eh, como lo conocemos, las corrientes humanistas, pero la psicología como ciencia tiene un gran aporte a nivel social, a nivel científico, por el método científico que se aplica en ella. De hecho, en la parte literal, en la parte de las investigaciones, muchas de las normas que se utilizan son precisamente normas que la Asociación Americana de Psicología, la APA, propone para que se haga una correcta citación. Y hablando de citaciones, nosotros en esta presentación estamos contemplando algunas de las primeras teorías que aparecen en las páginas de el libro de psicología de Alonso García del 2015 y aplicaciones de la psicología en Latinoamérica de Robert Feldman en el 2023. Y pues más nada, pequeña introducción a la psicología se la imparte el máster Bismar Santiago Mena, psicólogo y ex docente de algunas universidades privadas y públicas de Nicaragua. Eh, y la idea de esto es de que exploremos un poco más sobre lo que es la psicología de una forma extendida y sin tanto parloteo por parte del docente que te está dando la clase. Y pues, más nada. Gracias por ver y si te gusta el video, propongo un tema y seguimos en esto. El próximo tema, historia de la psicología. Nos vemos.